Aquí nos aprendiendo los nombres de cada uno. La verdad es que dice la Biblia que el Señor nos llama por nuestro nombre. Nosotros tenemos que llamarnos también por nuestro nombre. Amén. Amén. En esta tarde vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y lo vamos a hacer. Vamos a leer una porción que está en el libro de Marcos, en el capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 21. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Orémosle al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor amado, te damos las gracias por este hermoso privilegio, Señor, que nos concedes una vez más el poder estar delante de tu presencia, para darte las gracias, Jesús, por todo lo bueno y por todo lo maravilloso que tú haces en nuestra vida, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que en esta tarde, Señor, dispusieron en su corazón el apartar este tiempo, Señor, para dártelo únicamente a ti, Señor. Gracias porque tu palabra dice que tú produces en nuestra vida así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y es por tu buena voluntad, Señor, que en esta tarde nos hemos congregado en tu nombre para darte las gracias, Señor, solamente a ti. Gracias. Amén, Señor, y amén. Vamos a meditar en esta tarde bajo este tema: ayuda mi incredulidad. Si yo les preguntara a ustedes en esta tarde si usted tiene fe que vamos a tener un terreno. Amén. ¿Seguros, hermano? Sí, amén. ¿Tiene fe usted que nuestro hermano Carlos López va a estar pronto? Amén. Libre de esa rea que está ahorita. Les hago esta pregunta, hermano, porque todos tenemos fe. Pero quizás algunas veces pedimos nosotros diciendo: ¿será que va a suceder? Porque quiera ser o no, hermano, la duda o la incredulidad siempre va a invadir nuestra mente. Siempre, hermano. Si no, pensemos en aquel hombre, en Elías, cuando clamó a Dios, hermano. En un momento de fe, hizo descender fuego del cielo. Pero ¿qué sucedió después? Cuando la reina Jezabel dijo que iba a poner, hermano, su cabeza igual como la que él había puesto de los profetas, allí, hermano, dudó del poder de Dios. Dudó de que Dios lo iba a guardar, de que Dios iba a salvar su vida. Muchas veces nosotros estamos clamándole a Dios, hermanos, por una respuesta. Pero en esa petición que nosotros le estamos haciendo al Señor, pareciera, hermano, que nos hace falta la fe. Y este hombre, del cual vamos a hablar, y vamos a ver, hermanos, otros dos ejemplos más que están en el Nuevo Testamento, de hombres, de personas que clamaron a Dios por una petición, por una respuesta, por un milagro, pero, hermanos, cuando el milagro sucede, ellos estaban atónitos. Pareciera que la gente, hermano, está clamándole a Dios, diciéndole: Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, pero como que en su adentro, como que está dudando y está diciendo: ¿será que el Señor lo va a hacer?
Muchas veces nosotros tenemos fe de que Dios puede sanar a alguien cuando está enfermo. Pero cuando nosotros estamos enfermos, pareciera, hermano, como que la fe se nos ha ido. Creemos que Dios puede obrar en la vida de alguien, pero cuando nos toca a nosotros, hermano, pareciera como que la fe se nos ha debilitado y pensamos, hermanos, que Dios no va a obrar en nuestra vida. Pero yo quiero decir en esta tarde que Dios, hermano, es un Dios de respuesta. Sí. Amén. Amén. Solamente, hermanos, que Dios no va a obrar en el tiempo que yo y usted quiere que obre, sino que Dios a su debido tiempo, Dios va a obrar. Podemos ver, hermanos, en este ejemplo que vamos a meditar primeramente, la palabra del Señor nos habla de un muchacho que estaba endemoniado. El padre del muchacho lo llevó a los discípulos para que ellos oraran por él y este muchacho fuera sano. Los discípulos, hermanos, cuando lo recibieron, oraron por él, pero no sucedió nada. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Pero cuando Jesús llega a aquel lugar, el Señor se da cuenta, hermanos, qué es lo que había en ese momento. Y había como una disputa en ese momento, porque dice la Biblia que había una gran multitud de ellos, de los discípulos, ¿verdad? Y los escribas disputaban con ellos. Posiblemente decían, bueno, ¿y ustedes qué no son los que andan con Jesús? ¿Qué no son ustedes los que pueden orar por los enfermos y los enfermos son sanados? Algunas veces, hermano, la gente quizás eso quisiera, de que en el momento que se le ponga la mano, la persona sea sana en el momento. Pero sabe, hermano, de que Dios, Él sabe cómo lleva las cosas. Dios va a orar, hermano, porque sí, Dios va a dar una respuesta. Pero Dios la va a dar en el momento indicado. Dice la palabra que cuando Jesús llega a aquel lugar, Él les pregunta a sus discípulos, ¿qué disputáis? ¿Qué pláticas tienen ustedes? ¿Qué es lo que disputáis con ellos? Y ahí fue que el Señor recibe esta respuesta y le dice, uno de la multitud. Por supuesto que era el padre del muchacho y le dice, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Estas son, hermanos, características de una persona que está endemoniada. Si usted ve a alguien con estas características, está endemoniado. Dice, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Fíjese bien, los discípulos no pudieron, pero había llegado uno que sí podía. Amén. Porque lo que para usted y para mí puede ser imposible, para Dios todo es posible. Amén. Amén. Posiblemente por nuestra poca fe, hermanos. Quizás muchas veces nosotros no podemos obrar en milagros, en favor de aquella persona que está necesitada. Pero sí tenemos a un Dios, hermanos, que está en los cielos y está aquí con nosotros. Amén. Amén. Y Él es el dueño del poder. Y para Él dice su palabra que no hay nada que sea imposible. Entonces Jesús dice en ese momento, ¿cuánto tiempo tiene que le sucede esto? Y el padre le dice, desde niño. O sea que estos ataques le sucedían a este muchacho desde que estaba pequeño. Pareciera entonces, hermanos, nos da a entender la palabra de que un niño posiblemente puede ser, hermanos, parece fácil para que el enemigo pueda tomar el control de su vida. Porque este joven desde niño tenía estos ataques. Y el Señor le dice entonces al padre, si puedes creer, al que cree le dice, todo le es posible. Y cuando la palabra del Señor dice todo, es todo, hermano. Amén. Es todo. O creemos que solamente unas cosas Dios las va a poder hacer y otras cosas Dios no las va a poder hacer. Para Dios, hermano, todo. Para Dios todo es posible. Amén. Y usted y yo tenemos que creer.
Cuando el Padre escucha esta palabra, y cuando escucha esta palabra que el Señor le dice, si puedes creer, Él le dice, inmediatamente Él le contesta y le dice, creo. Pero a la misma vez, Él está reconociendo que hay incredulidad en Él. Porque le dice, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Nuestra petición al Señor es esta. Digámosle, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, pero ayuda a mi incredulidad, porque muchas veces, hermano, cuando nosotros consideramos que las cosas son difíciles, hay una cierta duda, hermano. Y esa cierta duda que puede estar en nuestra mente, en nuestro corazón, puede ser un obstáculo para que Dios se glorifique y que Dios dé una respuesta. Digámosle, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, pero también ayuda a mi incredulidad. Eso fue lo que hizo el padre de este muchacho. Él le dice, creo. Pero a la misma vez está diciendo, ayuda mi incredulidad. Porque a la vez que él está diciendo que él tiene fe, pero también a la misma vez él está diciendo que tiene dudas, que hay incredulidad. ¿Y sabe qué es lo que hace el Señor en ese momento? El Señor, hermanos, comienza a obrar. Y dice la palabra en el versículo 25, y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y en ese momento aquel muchacho quedó libre. Amén. Para la gloria de Dios. Solo vea las palabras que Jesús usa en ese momento. Dice, yo te mando. Una palabra, hermanos, de autoridad. Él no lo podía decir, hermanos, en nombre de nadie más, porque Él es la autoridad. Pero usted y yo, hermano, cuando vayamos a orar y vayamos a reprender enfermedades o malos espíritus, usted va a decir, en el nombre de Jesús, amén, yo te mando, yo te ordeno que salgas de este cuerpo. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Por supuesto. Así de que Jesús le da la orden, y entonces dice la Biblia, hermano, que el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de las manos, le enderezó y se levantó. Este es el primer ejemplo, hermanos, que estamos viendo en esta tarde. De un padre que le dice a Jesús, sí creo, pero también le dice, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor, hermanos, se va a glorificar en esa necesidad, en ese problema. Quiero llevarlo más adelante, libro de Lucas. Vamos a ver otro ejemplo. Y estos ejemplos, hermanos, que están en la Biblia nos tienen que servir a nosotros para nuestro crecimiento espiritual, para que nuestra fe, hermanos, también sea más sólida en el Señor. Lucas capítulo 1. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a leer versículo 13. Dice la palabra del Señor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Vaya conmigo al 18. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Usted puede ver, hermanos, que cuando el ángel se le presenta, él está ministrando en el santuario. El pueblo está afuera orando en ese momento. Porque en ese momento, hermanos, Zacarías está ofreciendo un sacrificio a Dios.
por él y por el pueblo. ¿Por qué la iglesia estaba afuera orando en ese momento? Porque fíjense bien, cuando entraba el sacerdote, el sumo sacerdote a ministrar, hermano, al lugar santísimo, este hombre, hermano, tenía que estar completamente limpio. Porque si este hombre, hermano, entraba en pecado a ministrar, este hombre moría en ese momento. Entonces el pueblo estaba afuera clamando. Pero lo que le dice el ángel, hermano, le dice el ángel de que la oración de él había sido oída. Nos da a entender entonces, hermano, que Zacarías y Elizabeth, ellos habían estado clamando por mucho tiempo por un hijo. Pero quizás llegó un momento de que ellos dejaron de clamar cuando ellos miraron que su edad ya estaba muy avanzada. Y al ver su edad que ya estaba muy avanzada, posiblemente han de haber dicho, bueno, ¿para qué seguir clamando por un hijo? Ya estamos viejos. Ya nos pasó el tiempo. La Biblia señala, hermanos, que Zacarías y Elizabeth, este hombre y esta mujer, hermanos, eran justos delante de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Estos hombres, hermanos, este hombre y esta mujer se mantenían de una manera, hermano, firmes, sirviendo al Señor y tratando de agradar al Señor de una manera irreprensible. Amén, hermano. Y claro, hermanos, que Dios también estaba viendo su testimonio y estaba también, hermanos, Señor, tomando en cuenta su petición. ¿Qué sucede, hermano? En el momento que le toca administrar, llega la respuesta de Dios, hermano. Llega la respuesta de Dios. Por eso yo le digo esta tarde, si usted está clamando por ser padre o por ser madre, si usted no puede, si hay algún impedimento, mire lo que sucedió con Zacarías. Dios le dio una respuesta. Dios le dio una respuesta, hermano. Y dice la palabra que el ángel le dice a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Eso quiere decir que ellos estaban clamando por un hijo. Ellos estaban clamando. Y la respuesta le dice en ese momento, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Pero aún así, hermanos, escuchando aquella palabra, como quizás nos puede suceder a nosotros también, para que estamos recibiendo una palabra de Dios y todavía estamos con aquella duda. Así le sucedió, hermanos, a Zacarías. Él estaba oyendo, hermanos, la voz de Dios que le estaba diciendo por medio del ángel Gabriel. Pero aún así él está diciendo, ¿y en qué conoceré? ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy, dice, viejo y mi mujer de edad avanzada. San Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Amén. No hay nada que sea imposible, hermano. Si lo que nosotros necesitamos es solamente creer, tener fe. Porque Jesús le dijo al padre del muchacho, si crees de todo corazón, o al que cree, le dijo, todo le es posible. Amén. Necesitamos creer, hermano, ahí está todo. Si creemos que Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer. Si creemos que Dios nos va a dar un lugar más amplio, Dios lo va a hacer. Si creemos, hermano, que Dios nos va a dar un transporte, hermano, para poder llevar a los hermanos y traerlos, Dios lo va a hacer. Porque su palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Su mano no se ha cortado. Su poder, hermanos, no ha cambiado. Su poder, hermanos, es inmutable. Él no cambia. Él es el mismo. Por lo tanto, creamos a esta palabra y hagámosla nuestra. Entonces dice la palabra del Señor, el versículo 20, y ahora le dice, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Cuando Juan sale, hermanos, del lugar santísimo de administrar, salió mudo. Salió mudo. ¿Por qué? Porque no había creído. Él quería una señal, entonces la señal era esa, él iba a estar mudo durante el tiempo que el Señor había determinado que se cumpliera su palabra. Ahora, el versículo 21 dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. ¿Por qué se extrañaba? Porque quizás posiblemente estaban pensando, posiblemente Zacarías quizás murió adentro.
y hay que sacarlo de ahí. Él se había tardado ya, se había pasado el tiempo que estaba establecido y el pueblo estaba ya extrañado por esa demora. Pero dice la Biblia que cuando lo vio salir, él no les podía hablar. Y comprendieron entonces que él había visto visión en el santuario y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Solo quiero que vea esto, hermano. Como él estaba mudo, quiere decir entonces que el mensaje que recibió del ángel no lo podía dar a conocer. Estaba mudo. No podía dar detalles y decir, miren, mientras yo ministraba en el santuario se me apareció el ángel Gabriel y me dijo que mi esposa iba a concebir y que iba a ser madre. Él no podía dar esos detalles. Pero, fíjense que la Biblia nos dice que cumplidos los días de su ministerio, él se fue a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Gloria al Señor. Amén. Ahora, fíjense que, ¿cómo es el Señor? Dice la palabra del Señor que Elizabeth, hermanos, también fue a visitar, ¿verdad? Fue a visitar a su parienta María, para darle, hermano, la buena noticia de que en su vejez había concebido. Pero quiero llevarlo hasta el momento cuando se cumplió el alumbramiento de Juan. Dice el versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella, su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Zacarías, hermano, todavía no había podido testificar de lo que Dios le había dicho. Y le llamaban, dice, con el nombre de su padre. ¿Y cómo había dicho el ángel que se iba a llamar? Juan. Juan, ¿verdad? Pero respondiendo su madre dijo, no se llamará. No, dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y él pidió una tablilla y escribió diciendo, Juan es su nombre. ¿Por qué? Como no podía hablar, ¿verdad? Tuvo que anotar el nombre. Y al momento, dice la Biblia, aquí, hermano, se da el milagro para para Zacarías, y dice la Biblia, y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Amén. ¿Cuánto tiempo, hermano, permaneció mudo Zacarías? ¿Cuánto tiempo? 9 meses. Más de 9 meses. Porque la Biblia nos habla que al 8º día, cuando iban a circuncidar al niño, fue que cuando ya preguntaron cómo se iba a llamar, pero en realidad no sabemos, hermano, cuánto tiempo transcurrió después de que recibió también, hermanos, la promesa o la noticia de que su esposa iba a ser madre. Fueron más de 9 meses. Y cuando este hombre, hermano, recibió nuevamente el habla, este hombre, hermano, glorificó a Dios. Gloria a Dios. Y hasta en ese momento pudo testificar y contar lo que había sucedido mientras él administraba en el templo. Amén. ¿Se da cuenta, hermano, de que el Señor siempre tiene una respuesta para cada uno de nosotros? Sí, amén. El Señor tiene una respuesta, hermano. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué podría ser, hermanos, que había invadido la incredulidad, primeramente en el caso del padre del muchacho? Porque él cuenta que desde niño le sucedía eso, que estaba endemoniado. Segundo, porque lo había llevado a sus discípulos
y ellos no habían podido orar, no lo habían podido liberar. Entonces posiblemente este hombre estaba lleno de incredulidad. Bueno, si ellos no pudieron, a ver si Jesús también va a poder. Pero ahí se dio cuenta que Jesús sí podía. En el caso de Zacarías igual, ¿cuánto tiempo él permaneció clamando y pidiendo al Señor por un hijo? Y cuando llegó la respuesta, él estaba con dudas, no creía. Y por eso, hermanos, permaneció mudo hasta que nació Juan. Quiero que veamos otro ejemplo y que estos ejemplos, hermanos, nos sirvan a nosotros, porque en realidad yo creo que usted y yo necesitamos cada día aumentar nuestra fe. Vamos al libro de los Hechos. En el capítulo 12. Gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 12. ¿Ya todo lo tenemos? Vamos a leer el versículo 5. Y dice la palabra del Señor: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjense bien. El rey Herodes había aprendido a algunos de los discípulos del Señor para maltratarle, dice la palabra. Y tomó a uno de ellos, que era Jacobo, y a este hombre lo mató a espada. Pero a Pedro, hermanos, cuando vio el rey de que esto le había parecido a todo el pueblo de los judíos, tomó también a Pedro y lo metió en la cárcel. Cuando la iglesia se da cuenta que Pedro está en la cárcel, la iglesia, hermanos, comienza a reunirse y comienzan a orar por Pedro. Ahora, ¿de qué manera ellos estaban orando al Señor? Posiblemente estaban pidiendo también en incredulidad. Porque vamos a ver qué es lo que sucedió después. La iglesia, dice la Biblia, que hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Pero ¿qué es lo que sucedió cuando la respuesta a su petición llegó a la puerta? Sucedieron algunas cosas ahí. Dice la palabra del Señor más adelante, en el versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, dice, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Solo vea lo que sucede en este momento. Pedro, hermano, es sacado de la cárcel por un ángel. Y Pedro llega hasta esa casa donde estaba la iglesia orando por él. Pedro toca la puerta. Y como en aquel tiempo, hermano, la iglesia tenía temor, ellos se escondían, hermano, en sus casas y quizás se iban hasta lo más lejos, lo más profundo de las casas. Por lo tanto, Pedro tenía que tocar fuerte aquella puerta. Aquella muchacha, cuando escucha que están tocando la puerta, llega. Pero aquí sucede algo. Fíjense que esta muchacha, en lugar de abrir la puerta en ese momento, ella, dice la Biblia, que de gozo no abre la puerta. O sea, ella sintió gozo en el momento cuando escuchó la voz de Pedro, pero ella se va para adentro a avisar a los discípulos. ¿Y sabe qué es lo que sucede en ese momento? Dice, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia del Señor en ese momento? Le dijeron, estás loca. Y estaban clamando por Pedro en ese momento. Le dijeron que estaba loca. No nos vaya a suceder así a nosotros, hermano. Que estemos clamando por algo y cuando tengamos ya la bendición allá afuera, no vayamos a creer, hermano. Fíjese bien, le dijeron que estaba loca. Pero ella, dice la Biblia, aseguraba que así era. Ella estaba segura de que Pedro es el que había tocado la puerta. Pero vean lo que dice la palabra del Señor. Entonces ellos decían, es su ángel. ¿Por qué decían ellos así, hermano?
Porque ellos se imaginaban que así como Herodes había matado a Jacobo, lo más seguro que Pedro también ya estaba muerto. Y que no era Pedro el que había llegado, sino que era, hermano, dice, su ángel. El Espíritu había llegado ahí, hermano, a tocarle la puerta, a decirle, yo soy Pedro. O sea que lo creían muerto, Pedro. Pero Pedro estaba vivo ahí para la gloria de Dios. Ahí estaba Pedro, hermano, para testificar de cómo Dios lo había sacado de aquel lugar. Entonces, dice la palabra del Señor, el versículo 16, mas Pedro persistía en llamar. O sea, Pedro, hermano, estaba siempre persistiendo. Y cuando abrieron la puerta y le vieron, se quedaron atónitos. Se quedaron asombrados. Se quedaron admirados. Bueno, y este que no pensábamos que estaba muerto, y allí estaba Pedro, frente a ellos. Por eso dice la Biblia que se quedaron ellos atónitos. Se quedaron atónitos cuando vieron que estaba Pedro. Pero él, haciéndoles con la mano señas de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Ahí vemos a Pedro testificando, hermanos, cómo Dios se había glorificado en él. Y eso es lo que Dios quiere también de nosotros, que testifiquemos, que contemos cómo Dios, hermanos, ha hecho milagros en nuestra vida. Amén. Dice la palabra del Señor, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió, y él se fue a otro lugar. Él no se quedó ahí, solamente le llegó a decir, miren, aquí estoy. Ya no sigan clamando por mi liberación, porque aquí estoy, ya el Señor ya me sacó. Amén. Dios, hermanos, se va a glorificar también en nuestras necesidades. Que estos tres ejemplos, hermanos, que hemos visto en esta tarde, nos sirvan a nosotros, para que nos demos cuenta, hermano, de que Dios siempre va a honrar, hermanos, la fe de cada uno de nosotros. Amén. Que aún, hermanos, en medio de cualquier incredulidad que pueda invadir nuestra mente, si usted es persistente, hermanos, en la búsqueda de Dios, si usted es persistente en estar clamándole a Dios, Dios se va a glorificar en esa necesidad. Por lo tanto, hermanos, no desmayemos, porque al Dios a quien usted y yo servimos en este lugar es un Dios vivo, es un Dios poderoso, que abrió el mar rojo para que su pueblo Israel pasara en seco. Amén. Ahora, hermanos, Dios también está cada día, hermanos, limpiando el camino para que usted y yo podamos caminar en medio de este mundo que cada día, hermanos, se pierde sin Dios y sin esperanza. Usted y yo tenemos la luz de Cristo. Tenemos la esperanza gloriosa en el Señor. Por lo tanto, hermanos, yo le invito siempre, clamemos por esas prioridades que tenemos nosotros como iglesia. Clamemos, hermanos, clamemos. Su palabra dice que el que busca, halla. El que pide, recibe. Y también dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clamemos, hermanos, a Dios. Clamemos. Busquémosle al Señor siempre. Y Dios, hermanos, va a obrar. Dios va a obrar, hermanos. Dios nos va a conceder la petición de nuestro corazón. Por eso el salmista dice, encomienda a Jehová tu camino, dice, y confía en Él, dice, y Él hará. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Lo que usted y yo no podemos hacer, hermano. No sé, usted está clamando por alguien que, de su familia que es inconverso, que tiene problemas de vicios. Usted siga clamando, siga pidiéndole al Señor, que a su tiempo, hermano, Dios lo va a liberar completamente. Amén. Y lo vamos a tener en este lugar también para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno, hermano. Dios es grande. Por lo tanto, no hay por qué, hermanos, estar preocupados. No hay por qué estar tristes, hermano. Cristo viene pronto. Yo le digo, hermano, que si las respuestas que le estamos pidiendo al Señor no llegaran, hermano, en estos días, es porque también, hermano, su venida puede ser que sea ya muy pronto. Y si aquí no tenemos un lugar, hermano, allá en el cielo sí tenemos un lugar muy especial. Por lo tanto, hermano, vale la pena que usted y yo nos esforcemos. Amén. Vale la pena, hermano, de que cada día le creamos a Dios. Que nuestra fe, hermano, sea como la de aquel centurión. Y el Señor alabó la fe de aquel centurión, porque el Señor dijo que ni en todo Israel había hallado la fe
que tenía aquel hombre, hermano. Y aquel hombre, hermano, no era judío, era un gentil. Y Dios se glorificó. ¿Por qué, hermano? Porque este hombre le dijo, no soy digno, le dijo, de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo, le dijo, sanará. Y así sucedió. El Señor le dijo, ve, le dijo, y como creíste, te sea hecho. Y aquel hombre, cuando llegó a su casa, preguntó a qué hora había sido sano. Le dijeron la hora, y él se acordó que era precisamente la hora cuando Jesús le dijo, ve, y como creíste, te sea hecho. Por lo tanto, hermanos, nosotros creamos también en Dios. Que así como Dios, hermanos, obró en aquellos hombres, también Dios puede obrar en nuestra vida. Los milagros están vigentes. Dios puede obrar y puede manifestarse de una manera muy especial. Por lo tanto, clamemos por todo, hermano. Clamemos por nuestra familia. Que Dios los guarde, que Dios les ayude. Y qué bueno, hermano, que toda la familia se congregue en este lugar, ¿verdad? Orémosle al Señor, hermano, porque toda nuestra familia se congregue en este lugar. Amén. Para que de esta manera, hermano, no estemos unos por un lado y otros por otro, sino que todos estemos en el mismo lugar, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Incline su rostro en esta tarde, hermano. Padre que estás en los cielos, te doy gracias. Gracias te doy, Señor Jesús, por tu palabra, que siempre viene a nuestra vida, Señor, a tiempo, para podernos, Señor, hacer entender de todas tus promesas que son fieles y verdaderas. Y nosotros tenemos promesas, Señor, de parte tuya. Y sabemos, Señor, que tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, Jesús, porque nos tienes en este lugar alabando tu nombre. Gracias, Jesús, porque nos has llamado para que te sirvamos, para que cada día te exaltemos, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Si en esta tarde hubiera alguien que quisiera renovar su voto con el Señor, ahora es el momento. Si hubiera una hermana o un hermano que reconoce que necesita ponerse a cuenta con el Señor, ahora es la oportunidad. El Señor dice, venid luego y estemos a cuenta. Usted que nos ve a través del internet, también ustedes, le hacemos el llamado. Ahora es el momento, ahora es el día aceptable. Cristo le ama y Cristo le está llamando. Y el Señor dice en su palabra, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora es el día aceptable. Ahora es el día de salvación, porque mañana puede ser demasiado tarde. Te invito a que repitas estas palabras. Y si esta oración tú la haces con fe, créelo que tú estarás recibiendo salvación y vida eterna. Recibe al Señor y di estas palabras. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén, Señor. Gloria al Señor. Querido hermano, querido amigo, si tú hiciste esta oración, ahora sos parte de la gran familia de Dios que está sobre esta tierra. Te invito a que te congregues a una iglesia donde se predique la verdad, donde se predique la sana doctrina, para que de esta manera tú puedas crecer en lo espiritual y en el conocimiento de la verdad. Dios te bendiga en esta tarde.